mañana el presidente de la República dijo que si tenía pruebas, que las presentara, que porque si no era amarillismo y era sensacionalismo. Entonces fui el martes pasado, ayer hizo 8 días, a buscarlo, a pedirle que me recibiera, porque tengo muchas cosas que mostrarle y muchas cosas que compartirle. Y hay que hacerlo con el titular del Ejecutivo Federal, con el presidente, porque él es el jefe de las instituciones del Ejecutivo, porque él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y es el jefe del Estado mexicano. Pero no me quiso recibir, me mantuvo ahí 4 horas. El argumento que dieron es que no había yo solicitado previamente la audiencia. Les demostré con documentos escritos que la primera cita que le pedí al presidente de la República, que además es un derecho de cualquier ciudadano, el derecho de audiencia, máxime cuando se trata de un gobernador de un estado, entonces les mostré, la primera cita se la pedí el 6 de diciembre del año 2018 y de ahí para acá vienen N solicitudes por escrito y N veces de manera verbal, pero no me recibió. Entonces, el lunes pasado, antier, decidí ir a la Corte a buscar al ministro Saldívar, ministro presidente, porque él es el presidente de otro de los poderes y aunque no sea la instancia directa, es importante que el representante del Poder Judicial de México, que es uno de los 3 poderes, conozca de viva voz lo que está sucediendo, pero además le dejé algunas propuestas que creo que él debe de tomar en cuenta. Él propuso la reforma para mejorar la ley de amparo. También envió recientemente un paquete de reformas al sistema penal que le avaló el presidente de la República. Algunos dicen que incluso hay algún retroceso, pero él es el autor. Y luego también él sacó el tema de Florent Cassés, que acuñó aquel término del montaje. Yo estoy esperando porque creo que es un juez sensible, abierto. Es más, yo voté en el Senado de la República por él para que fuera ministro de la Corte. Bueno, entonces estoy esperando una cita con él. Me dijeron que no están dando audiencias por el tema sanitario, pero entonces voy a seguir buscando una entrevista con él para platicar los temas. Luego, más tarde, me reuní con el fiscal general de la República y platicamos largamente los temas, una plática muy productiva, a mi juicio, y el día de hoy vine al Senado como la sede de la Comisión Permanente del Congreso y otro de los 3 poderes, que agradezco mucho a los senadores aquí, mis compañeros aquí presentes, pero también al presidente del Senado que me hizo el favor de recibirme. Le entregué un documento y también agradecerle al senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta, que me haya hecho favor de recibirme. Les comento muy breve que les estoy… bueno, y más tarde, ahorita, voy a la Fiscalía Especializada para la atención a la delincuencia organizada. Voy a presentar formalmente la denuncia ante esa instancia, que es responsable de investigar este tema tan delicado para Michoacán y para México. De concretarse o quedarse como están los números que publicó el órgano electoral de Michoacán, regresará a Michoacán el narcogobierno, porque se metieron los grupos delincuenciales para amenazar y obligar a la gente a votar por Morena y sus candidatos.
simplemente les doy un par de datos. La coalición ganó 15 distritos de 24 locales, ganó 8 distritos federales de 12, de 112 municipios ganó 70, y resulta que para gobernador hay una diferencia de 2 puntos, y el 72% de esa diferencia la tienen en una zona donde hay 2 distritos, el 22 de Mújica y el 24 de Lázaro Cárdenas, una franja donde opera a sus anchas un grupo delincuencial. Entonces, le dejé a los senadores, son 4 o 5 propuestas, una reforma para que la subprocuraduría o Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada cuente con competencia para investigar los resultados de la fiscalización de los candidatos, adecuaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales para requerir la protección de víctimas, testigos y denunciantes de corrupción y de delincuencia organizada, adecuación al Código de Procedimientos Penales para que las conductas ilícitas denunciadas en los procesos electorales no queden impunes. Para ello deberán ser homologados los plazos del procedimiento penal o garantizar que al momento de investigar y resolver no exista la protección del fuero. Incorporar el tipo penal de terrorismo electoral cuando el sujeto activo realice las siguientes conductas, y aquí está todo desglosado: que los procesos penales que se siguen en contra de los miembros que pertenecen al crimen organizado, los indicios de prueba consistentes en audios, videos, fotografías, mensajes, tengan un mayor valor probatorio que al que se otorga actualmente. Hay que reformar la ley en materia de delitos electorales para blindar y garantizar los derechos electorales de la sociedad y de los candidatos, para evitar la coacción al voto mediante la violencia, la intimidación, y que sea acorde con la Ley Federal de Delincuencia Organizada, entre otros. Una reforma para que el Ministerio Público reciba y sustancie denuncias por noticia criminal que tengan conocimiento por cualquier medio de comunicación, televisión, radio, páginas de internet, notas periodísticas de manera tradicional, electrónicas o redes sociales. Que la Fiscalía General de la República observe de manera oficiosa e inicie las investigaciones respectivas con la sola noticia criminal, con la cual brindará protección a los ciudadanos. Entre otras que le estoy entregando, estas propuestas tendrán que trabajarse para que se conviertan en iniciativas y que algún diputado, senador, nos ayuden a presentarlas. Les voy a mostrar la gráfica, no lo van a alcanzar a ver, pero aquí tengo un análisis de ese distrito de Mújica, donde en Gabriel Zamora, Morena saca 66.5 de la votación para candidato a gobernador. En La Huacana, Morena saca el 83.5 de la elección para gobernador. En Mújica, el 78.6, con una cuestión adicional que votó más del 80% del padrón y todos los votos fueron para Morena. Luego, ya en el análisis de la diferencia de votos del supuesto ganador con respecto al segundo lugar, el 72% de esa diferencia lo saca en esos 2 distritos, el de Mújica y el de Lázaro Cárdenas. Aquí está gráficamente. Y otro dato interesante, me ayuda, es que nomás le voy a
porque traigo muchas copias de las boletas, pero le voy a dar uno que es muy emblemático. Morena, 665 votos y el resto 0, 0, 0. Luego, casillas en donde no doblaron las boletas para meterlas en la ranura que tiene la urna. Las metieron completas, metieron el bloc completo y todo tachado para Morena. Entre muchas cosas más, audios, videos, que tengo que cuidar mucho porque está de por medio de la vida de las personas, porque eso sí, pues es muy difícil. Si se enteran quién me pasó los materiales, van y los matan. O sea, no dejan ni una gallina viva. Es muy peligroso. Y repito, yo no ando litigando la elección. Lo que destaco es que a Michoacán no debe de regresar el narcogobierno, y dos, que es un tema de seguridad nacional, no es un tema electoral, porque luego pareciera que yo ando dolido, eso es lo que dicen los adversarios, que ando dolido porque no ganó mi candidato. No, no es eso, no es el tema de una elección, es la pérdida de la libertad ciudadana y el sometimiento, que la sociedad se convierta en rehén de los grupos del crimen organizado. Y que para México, si seguimos así, el próximo presidente de la República lo va a imponer la delincuencia organizada. Vamos que volamos para convertirnos en un narcoestado, cosa que tenemos que parar a tiempo, porque puede ser después demasiado tarde. Y estas cosas seguramente deben de tener al presidente de la República muy preocupado. Y si no está preocupado, si sigue feliz, entonces sí estamos en un problema. Porque el partido que fundó, con el que ganó la presidencia, se está convirtiendo, si no es ya, en un narcopartido, que lo tiene el crimen organizado como instrumento para controlar estados y municipios y para llegar a la presidencia de la República. Así sucedió en Colombia, así sucedió en Italia y en otras partes. Ejemplos muy claros, así está Venezuela, de lo que sucede cuando el Estado renuncia a cumplir con su mandato constitucional. Pero llegó la política de abrazos y no balazos, y de agradecerle a los delincuentes porque se portaron bien, y entre otras aseveraciones que hace el titular del Ejecutivo Federal, que son terriblemente graves para la libertad de las mexicanas y mexicanos. Ahí le paro por si tienen alguna pregunta. Sí, gobernador, senadores. Tenemos varias preguntas de los compañeros de los medios. No muchas, porque ya expliqué muy claro todo. Ok. La primera pregunta es de Claudia Flores Barreto, de Noticieros Televisa. A ver, Clau. ¿Cómo está, gobernador? Buenas tardes. Preguntarle, con este activismo que usted ha tenido los últimos días en la Ciudad de México, buscando a los presidentes de los poderes, etcétera, ¿no ha recibido ninguna clase de intimidación, amenaza a usted o a su familia por el incremento de estas denuncias que usted está haciendo? Preguntarle también, usted, con todo respeto, ¿nunca tuvo vínculos con esos grupos delincuenciales que acusa hoy operaron a favor de Morena? Nunca, si no, no tendría autoridad moral para hacerlo. En la elección. Y también preguntarle, finalmente la máxima instancia que va a decidir sobre la elección en Michoacán es la Sala Superior del Tribunal Electoral. ¿Usted piensa también hacer llegar esas pruebas al Tribunal Electoral? Sé que ya impugnó por la vía electoral, obviamente en el tribunal en su estado, pero quienes van a decidir son los magistrados de la Sala Superior. ¿Qué les pide a ellos? Gracias. Primero, la primera parte, hasta ahora no he recibido ninguna amenaza. Hay mucha rumorología de que me cuide porque
los delincuentes pueden estar un poco incómodos, pero sobre todo de que va a iniciar la persecución política desde Palacio Nacional. No le tengo miedo ni a una cosa ni a la otra. Temor como cualquier ser vivo, sí, pero no voy a permitir que el miedo o el temor me paralicen. Lo que está en juego es mucho y mi estado y el país bien vale la pena hasta la vida. Entonces ahí no, por ese lado no hay problema. Ya sé que es el sello de la casa iniciar carpetas en la Fiscalía o poner al de la Unidad de Inteligencia Financiera a rastrear cosas. Hay quienes me dicen que me van a acusar de haber asesinado a Kennedy. Dije, pues si yo todavía no nacía, pues no le hace, aparte lo van a probar. Entonces, pero cuando uno toma una decisión de esta magnitud, debe de estar preparado para asumir cualquier riesgo. Entonces, por ese lado no tiene tengo cola problema. que le pisen. No tiene cola que le pisen. No, la cosa no es si tienes cola o no, el asunto es que te lo fabriquen, ¿no? Porque eso es lo que luego sucede. Pero no importa, digamos que esa parte no es una preocupación para mí porque no hay, como tú dices, cola que me pise. Luego, el otro, nunca, paisana, jamás de algún vínculo con algún grupo criminal o aceptar alguna componenda, cero. A mí, supe después, tenían planeado asesinarme cuando fui candidato a gobernador en el 2011. Por alguna razón decidieron no hacerlo, pero jamás, porque nunca he aceptado ni una llamada ni nada, cero por ese lado. Y la última, ¿qué le pide a los magistrados de la Sala Superior? Que voten, que elaboren el dictamen y voten en conciencia. Son gente muy profesional, son expertos en la materia, y lo que yo les pido es que no solamente sea analizada lo que los abogados le llaman la verdad jurídica, sino que se adentren en la problemática y puedan ponerle criterio, porque es muy difícil cuando te dicen, ¿y las pruebas? ¿Cómo te pruebo a la señora que levantaron y la amenazaron? Todo lo que sucedió, tendría que la amenazada denunciar al que la amenazó y luego pues llevar las partes. Eso es literalmente imposible. No quisieron los representantes de los partidos de la coalición firmar los recursos de impugnación de los hechos que ellos vieron y vivieron, porque pues saben que a la vuelta de la esquina vive uno de los miembros del grupo criminal y que las consecuencias son muy graves. Pero esos videos que le hizo llegar la gente, que usted no puede revelar quién se los dio por temor a su integridad física, esos videos, esos audios, ¿los va a hacer llegar a la Sala Superior? Ya, primero por un asunto de procedimiento, lo que le llaman la ruta jurídica, ya está todo eso en el tribunal local. Lo están analizando, tienen aproximadamente 30 días todavía para resolver. No puede ir el equipo de abogados a la Sala Superior hasta en tanto no resuelva el tribunal local. Digamos, la ruta jurídico-electoral, esa sigue su marcha. Pero va a llegar. Sí, claro, todo lo que hay se está presentando. Y bueno, pues es seguir, además de eso, la denuncia pública, porque la gente tiene miedo y yo creo que tenemos que perder el miedo, porque hay que defender la libertad ciudadana, hay que defender los derechos más elementales. Y también les estoy proponiendo a los senadores, lo haré también con los diputados, de una profunda reforma para modificar todo el sistema electoral. Ya se agotó, ya el esquema ese de la cajita y las boletas y el ritual de poner ahí la mesa y que lleguen los votantes,
está agotado, porque se mueve todo un aparato previo a la jornada electoral para capacitar gente, para seleccionarlos, para recoger la papelería lo hace el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, pero luego en la tarde del día anterior se le entregan los paquetes al representante de la casilla, al presidente de la casilla, y los delincuentes ya saben dónde vive, entonces van por él, y lo que pasó ahora, se llevaron los paquetes, los tacharon todos por Morena, y luego los regresaron para las firmas de los representantes de los partidos para que sea válida la votación de esa casilla. Te digo que tuvieron el cinismo de meter las boletas sin doblar. Eso sí implicó abrir la urna, meter los blocos de las boletas y luego volverla a armar y ponerla ahí para que los representantes firmaran el acta. Ese ya es el cinismo delincuencial a su máxima expresión. ¿Alguien más? Carlos Cordero, de Cuadratín. Buenas tardes, don Silvano. ¿Cómo está? Bien, está a 90 días, a menos de 90 días de dejar el cargo como gobernador. En cuanto a los tiempos, ¿tiene usted, cómo va esta denuncia de la presunta narcolección? Tengo entendido que hay un mismo grupo que está litigando por dos partes, tanto de su parte y como del ex candidato Carlos Herrera. No hay dos grupos. El candidato y los abogados electorales están haciendo su trabajo en materia electoral. Mi denuncia es por la injerencia del crimen organizado en las elecciones. Mi denuncia que voy a hacer más tarde ante la Fiscalía es por delincuencia organizada, no por un tema de carácter electoral. Eso lo están siguiendo todo el equipo que integró el candidato Carlos Herrera. Pero es un mismo equipo de abogados. Es un mismo equipo de abogados. Es un mismo equipo de abogados, están trabajando juntos. En la segunda pregunta, ¿qué fue lo que le dijo el senador Ricardo Monreal sobre esta iniciativa que le presentó? ¿Cuál viabilidad le dio? Y si acompañarían los senadores del PRD esta misma propuesta en el siguiente periodo. Vamos a elaborar las iniciativas, que es lo que estábamos platicando con el senador Monreal, el senador Toño, con el senador Mancera, también con el presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, y coincidimos con el senador Ricardo Monreal en esta visión de que el sistema electoral, como funciona ahora, está agotado. Ya no dio para más. Tenemos que transitar al voto electrónico, al voto por correo, entre otras cosas. Pero, y le dejé el documento también al senador Monreal, porque están enunciadas las propuestas. Hay que elaborar las iniciativas, yo voy a trabajar en ello con los abogados y seguramente aquí mis compañeros me harán favor de presentar algunas de ellas, otras las mandaré a la Cámara de Diputados, pero lo que es importante tener claro, que el sistema de elecciones como lo tenemos ahora está agotado. ¿Nos puede proporcionar la iniciativa? Cuando la tenga la iniciativa se las paso, porque lo que tengo es un documento punteando las cosas. Ese documento. Ya no tenemos preguntas registradas, gobernador. Gracias. Le agradecemos mucho. Amigas, amigos de los medios, siempre es un honor verlas y verlos. Muchas gracias. Ahí lo tengo en la camioneta, más que como los senadores. Hermano, sí, hermana. ¿Quiere sacarle?